Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, mejor dicho, para enseñar, para reabrir, para corregir, para que la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La idea de Dios tiene que ver con su palabra. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Atendamos hoy este mensaje. Agradecemos muchísimo a Anélisis un ratito para acompañarnos en este año y traernos el mensaje que Dios ha puesto en su corazón. Daniel, Dios te bendiga en esta noche. ¿Cómo les va? Los que nos saludé, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Con frío? Pero bueno, estamos en la época del frío, ¿eh? Estamos en la época del frío. Hacemos bien en tener frío cuando hace frío realmente. Yo, para estar a tono con Rula, estreno pizarrón. ¿Vieron? Estreno pizarrón. El pizarrón es una buena técnica. De hecho, nosotros en la iglesia lo utilizamos mucho. Tenemos uno que lo ponemos casi siempre. Los viernes suele aparecer pizarrón y no cañón. El pizarrón tiene una ventaja comparativa. Yo lo voy a escribir lo suficientemente chiquitito como para que los que están atrás vengan adelante. Eso es lo positivo que tiene el pizarrón. Entonces van a tener que venir adelante, porque no se hagan los pibes porque no ven. No ven. O sea, me identifico con la causa, muchachos de atrás. No ven. Entonces lo voy a hacer chiquitito para poder compartirlo chiquitito. Es una alegría para mí poder, y para Nancy, poder los dos estar con ustedes acompañándolos en estas reuniones de enseñanza, en este tema tan especial, tan particular, por el cual vamos a arrancar con una palabra de oración, si les parece. Señor amado, gracias te damos porque nos congregamos en este lugar. Gracias por el privilegio gigantesco de poder escuchar tu palabra, de poder pararnos delante de tu voluntad y delante de tu voluntad tomar decisiones. Y la gran decisión en esta noche, sujetar nuestra vida entera bajo la autoridad preciosa de tu persona. Amén. Nos dejaste tu palabra como la rectora para aprender a vivir todos los días. Quisiéramos pedirte sabiduría para enfrentar la vida cotidianamente, sabiendo que esa sabiduría está contenida en tu libro, la Biblia. Gracias, porque entendemos quién sos, porque te pones de manifiesto para con nosotros a partir de cada una de las páginas de este libro que nos cambió la vida y que sigue cambiando vidas. Gracias por tu amor y tu misericordia, en el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Cuando Aldo ahora vamos a escribir algo, lo que no veo es la guisa. Ahí adentro. ¿Adentro de esto? Sí. Estoy por romper. No se rompe. Viene la parte que rompo. Perfecto. Muy bien. Quería ver si me decían la verdad. Abran sus Biblias en Mateo capítulo número 7. Abran sus Biblias, por favor, en Mateo capítulo número 7. Cuando Aldo me trasladó el tema, me liberó de alguna manera a que yo quisiera tomar cualquier otro texto que no fuera este y lo utilizar. Lo pensé, dije que sí, verdaderamente está bien, vamos a tomar alguna otra cita, dejé esta para atrás, y cuando me puse a leer y releí esta cita, me di cuenta de algo fundamental. Esta cita es básica para hablar de eso. Entonces, invertí mi posición de ir a buscar otros textos y, haciendo base de operaciones en estos dos versículos, nos vamos a ir a distintos lugares de la Biblia, pero vamos a hablar del principio de autoridad a partir de estos dos versículos, si ustedes me lo permiten. Y vamos a hacer una especie de estudio analítico de estos dos versículos conforme a lo que dicen sobre autoridad, que es una palabra de las que están contenidas dentro de estos dos versículos. Vamos a hacer un estudio de análisis. Al estudio de análisis en la exégesis moderna se lo define de esta manera: se sale desde el texto bíblico y se arriba al tema. ¿Vieron que a veces hablamos de la estrategia del estudio sistemático de la Biblia? A veces no sabemos bien lo que es el estudio sistemático de la Biblia. Creemos que el estudio sistemático de la Biblia es porque en todas las reuniones de oración y ministerio vamos repitiendo semana tras semana el mismo tema. Eso no necesariamente es un estudio sistemático de la Biblia. Al estudio sistemático de la Biblia se arriba desde el tema hasta el texto. Yo hablo de la comunión y hablo en 10 clases de la comunión. Desde el tema hasta el texto. El estudio analítico es al revés, desde el texto hacia el tema. Nosotros podríamos haber utilizado las dos maneras, pero vamos a utilizar el analítico desde el texto hacia el tema. Desde este pasaje que vamos a releer ahora todos juntos hacia nuestro tema sobre el principio de la autoridad. Abrimos el capítulo 7
versículos 28 y 29 del Evangelio según Mateo. 7, 28 y 29. Y si les parece, los leemos todos en voz bien alta. ¿Está bien? Todos juntos. ¡Vamos! Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vamos a pararnos en el primer análisis y es observar a la gente. Es muy importante el término de la gente en relación a la autoridad en estos dos versículos. Esta gente era avesada de escuchar discursos. No estamos hablando de personas que no escuchaban discursos. Esto es muy importante para entender la magnitud de estos dos versículos. Estas personas que estaban allí estaban acostumbradas en muchas oportunidades a escuchar cosas determinadas. Escuchar de labios de un grupo de personas cosas religio-espirituales, podríamos llegar a decir, era algo que para ellos era común. Lo que hacen entonces es una comparación. Una comparación se hace con otra cosa. Estaban escuchando ahora a un hombre que estaba diciendo estas cosas y estaban comparando cómo hablaba este hombre y qué decía este hombre con el modelo instalado que tenían ellos de otros que también les hablaban. ¿Quiénes eran? Los escribas, añadamos los fariseos. Comparaban entonces lo que acababan de escuchar con lo que los escribas normalmente le decían. Y cuando hacían esta comparación se encontraban con una realidad. Tantas veces hemos escuchado decir muchísimas cosas de parte de los escribas, de los principales y de los religiosos. Tantas veces los hemos escuchado decirnos cosas que lo que encontramos ahora es que este, que viene aquí, que aparece aquí, que medio solitario, que nos dice algunas cosas, parece tal que este tiene más autoridad que todos estos otros que nos dicen normalmente todas estas cosas. De esa forma, de esa manera, quedaron ellos razonando y pensando que estaban escuchando un mensaje distinto, diferente, y casi que podríamos decir, superador de aquello que normalmente oían. Esta Biblia está acá, no hay ningún pibe, ¿no? Los pibes me dicen que a ellos les da vergüenza, mis hijos, que yo salga con esta Biblia y que me suba al púlpito muchas veces con esta Biblia. Tengo otras, como dicen los pibes que no están, que son más chetas, ¿vieron? Que son más chetas, más copadas, dicen los pibes, que son otras. Pero ¿saben qué me pasa? Me termino rebalando hasta esta que tiene 30 años permanentemente. Tiene algún nivel de deterioro, no se lo voy a dejar de reconocer, que algún nivel de, es una Biblia de tomos, ¿está bien? Tiene algún nivel de la foto del noviazgo adelante, está clarísimo, ¿está? Pero no puedo dejar de resbalarme hasta, miren lo que les estoy diciendo, hasta hoy les dije, a Pavón puedo ir, porque no me van a decir nada. Déjenme ir, a Pavón voy a poder ir. Muy bien, entonces el punto es que esta edición de la Biblia, que tiene como 30 años, tiene una particularidad. En el Evangelio, no en los Evangelios, acostumbremos a decir correctamente, en el Evangelio, que tiene 4 miradas diversas, en el Evangelio, la edición de esta Biblia tiene en rojo todo lo que Jesús dijo, ¿está bien? Todo lo que Jesús dijo. La particularidad es esta. Estos dos versículos que leímos juntos están en negro, porque no están dichos por Jesús. Ustedes recorren todo el capítulo 5, recorren todo el capítulo 6, y recorren todo el capítulo 4, y se encuentran todos, el 5, perdón, se encuentran todos hasta el 5, con dos versículos negros cuando arranca el 5, dos versículos negros cuando termina el 7, y el resto todo en rojo. Son todas cosas sin solución de continuidad que dijo el Señor. Todas esas cosas sin solución de continuidad que dijo el Señor, que las dijo el Señor, componen, como decía Aldo cuando arrancamos, ¿qué cosa? El Sermón del Monte. Quiere decir que cuando el Señor Jesús se cayó y estos quedaron conmovidos por lo que dijo, ellos quedaron conmovidos y maravillados después de haber oído hablar al Señor con autoridad sobre su conducta, sus emociones, sus decisiones, sus pensamientos, su mirada de la religión, sobre factores absolutamente emocionales y hasta sentimentales en muchas oportunidades de sus propias historias. Y con esas palabras y esos pensamientos, ellos notaron que la autoridad con que Él les hablaba era sensiblemente superior a la de otros, diciéndole tal vez cosas que los desnudaban aún más contundentemente. Jesús no hablaba para la galería, Jesús no hablaba para halagar el oído, como vamos a ver más adelante. Jesús hablaba para llegar al corazón, hablaba para ser entendido,
Hablaba para que la gente se conmueva, pero hablaba para que la gente entienda. Cuando él hablaba, estas cosas sucedían y ellos estaban oyendo. La importancia que tenía que aquellos que hicieran las cosas como Dios quería fueran bienaventurados. Estaban oyendo el cumplimiento de la ley, estaban oyendo sobre el odio y la violencia, estaban oyendo sobre el adulterio, estaban oyendo sobre los juramentos, la venganza, el amor verdadero y la religión verdadera. Estaban oyendo sobre la ofrenda, sobre la oración, sobre el ayuno, sobre las prioridades, sobre juzgar a los demás, sobre el camino al cielo, los falsos profetas y los dos cimientos. Esto es lo que estaban escuchando en todo este interregno en donde está hablando únicamente Jesús. El Hijo de Dios y su palabra autoritativa. El Padre Dios y su palabra autoritativa. Voy a tener que escribir en el pizarrón si me dejan. La palabra autoritativa de este Dios. ¿Cómo es nuestro tema? Principio de autoridad. ¿Cuál es nuestra cita? Mateo 7, 28, 29. No, 17, 28. ¿Se ve? Sí. Me traicionaron los del fondo, ¿eh? Me voy para el fondo porque veo bien. ¡Ah! Bueno. Hay gente para todos, sí, en todos lados, ¿eh? Primera parte de nuestro análisis hoy. ¿Qué palabra usé recién? Autoritativa. Autoritativo. Segunda palabra que vamos a emplear en un ratito. ¿Qué es algo autoritativo? ¿Y qué diferencia tiene autoritario con autoritativo y autoritario con autoridad? Autoritativo es todo aquello que contiene dentro suyo absolutamente y nada más que autoridad. Es una palabra utilizada muy legalmente, no utilizada en el lenguaje normal, casi que nos confunde, pero a mí me parece que representa claramente todo lo que yo tengo que buscar de Dios. No es que Dios pueda hacer ejercicio de la autoridad. No es que Dios meramente pueda decir toda la autoridad está concentrada en Él y vemos qué cosa nos dice. El concepto del principio de autoridad es que Dios es autoritativo, es decir, es 100% autoridad. Su esencia, Él es el continente de este contenido es autoridad. Por eso decimos que puede hacer absolutamente lo que le plazca en los términos del infinito. Así yo tengo que entender y pensar a Dios. Pero acá viene un punto trascendente de nuestro encuentro. Cuando yo pienso en la autoridad y en el principio de autoridad de Dios, pienso en el decir de Dios y pienso en la palabra de Dios, entonces ese ser autoritativo y perfecto tiene una palabra tan autoritativa y perfecta como Él mismo en su ser y en su esencia. Ahora, cuando yo miro al Dios Padre y al Dios Hijo y me doy cuenta que los dos son uno solo, a lo otro que arribo es que esta palabra autoritativa 100% en el Padre y en el Hijo existentes rotundamente, y ahora lo vamos a demostrar. Si prestan atención, el Sermón del Monte habla de manera integral, y cuando el Sermón del Monte habla de manera integral, decimos que habla de manera integral porque le habla a propios y extraños. Ubicado en una zona dispensacional muy particular y muy especial, en los umbrales de la misma gracia, Jesús sienta un conjunto de conceptos respecto a cómo se empalmaba la ley con la gracia en este momento tan trascendente de esta dispensación, porque la gracia venía. Cuando Jesús hace esto, nos tenemos que parar en Mateo capítulo 5, versículo 17, donde en Mateo 5, 17 Jesús expresa algo muy claro. Yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Jesús nos extiende hacia el concepto de la eternidad el principio autoritativo de Dios. ¿Por qué razón? Porque nos sorprende con una nueva fórmula. No lo busquen, La nueva fórmula está, miren, en el 5, 21 y 22, en el 5, 27 y 28, en el 5, 33 y 34, en el 5, 38 y 39 y en el 5, 43 y 44. ¿Sabe cuál es la fórmula? Es esta. Ustedes antes oyeron, ahora yo les digo. Cuando Jesús tiene estas expresiones en relación a la autoridad de Dios, lo que está haciendo es extender ese principio de la autoridad desde el tiempo y hasta el tiempo. Yo no vine bajo ningún punto de vista, dice Jesús, a abrogar la ley. Me encanta el hermano Dwight Pentecost, Elementos del Porvenir, cuando se para en este concepto y dice lo siguiente: Jesús no vino a abrogar la ley,
Pero Jesús tampoco vino a perfeccionarla o a mejorarla, porque eso es decir que Dios se equivocó. Jesús vino a amplificar y a extender esa ley que Dios había establecido. Entonces, ¿qué logró hacer Jesús? Cuando uno mira hacia atrás, se encuentra con la ley perfecta de Dios. Cuando uno mira hacia adelante, se encuentra con la ley perfecta de Dios. Con el concepto profético hacia el futuro, con el concepto histórico hacia atrás. Jesús une las dos partes cuando amplifica la ley sin abrogarla. Entonces, cuando uno analiza eso, además de la gloria a Dios por lo que Dios es, entiende que el principio de autoridad de Dios se extiende desde la eternidad hasta la eternidad. Y que si estos hombres podían ver estas palabras tan diferentes a los demás, no estaban haciendo otra cosa que ver la palabra autoritativa de Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Por eso el Señor se para delante de ellos y les hace entender que aquella ley para el antiguo Israel se amplificaba ahora en los tiempos de la gracia para la inclusión de la iglesia. Entonces el Señor extiende los tiempos desde aquel creador perfecto de los cielos y la tierra hasta aquel creador perfecto de los nuevos cielos y de la nueva tierra, en donde Israel y la iglesia estarán en un mismo sentir en sus tiempos proféticos. Es extraordinario la Biblia. Cuando uno se para y trata de, con su debilidad, tratar de entender lo que está diciendo, son cosas tan grandes las que Dios nos ha revelado. Ama la Biblia, lee la Biblia, porque es el don más preciado que el ser humano en la historia de la humanidad haya tenido a su alcance. La voz de Dios, la palabra de Dios, el principio de autoridad de Dios. Su libro, entregado en favor de la humanidad. Porque a veces los cristianos creemos que ese libro fue entregado en favor de los que creen. Ese libro fue entregado en favor de los que no creen para que crean. Y nosotros hemos sido aquellos de los que hemos creído. Por esa razón, si ustedes me lo permiten, voy a escribir otra vez. Por esa razón, nosotros vamos a dividir el resto de nuestro estudio en tres. En primer lugar, vamos a hablar del principio de autoridad de la palabra de Dios creador. Y vamos a ver cómo la palabra de Dios está en la creación. Después vamos a estudiar en un segundo bloque al Dios Salvador. Y vamos a ver cómo la palabra de autoridad está dentro de la misma salvación. En tercer lugar, vamos a ver al Dios formador. Y vamos a ver cómo la palabra de autoridad de Dios, más que transformar, además de transformar, forma la vida de aquellos que creen. Los tres puntos al unísono, mientras ustedes van abriendo Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2. Quien lo tiene, lo lee en voz bien altita, por favor. Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Yo ahora voy a leer versículos cortitos, simplemente, y me los voy a saltear, y después van a entender por qué lo hago. Versículo número 3, y dijo Dios. Versículo número 6, luego dijo Dios. Versículo número 9, dijo también Dios. Versículo número 11, después dijo Dios. Versículo número 14, dijo luego Dios. Versículo número 20, dijo Dios. Versículo número 24, luego dijo Dios. Versículo número 26, entonces dijo Dios. Es profeso, totalmente a propósito, leí esto salteado para tratar de arribar a la primera gran deducción. Dios dijo y Dios hizo. El decir de Dios es el decir creador de Dios. Se necesita llegar hasta el capítulo 2, versículo 23, para que el hombre creado empiece a hablar. Bueno, cuando empezó a hablar, empezó a halagar
a la mujer que Dios había creado para con él. Chicas, sepan que esto ha sido así desde el principio, ¿sí? Los varones las halagamos, ¿está bien? Esta es carne de mi carne, hueso de mi hueso, quiere decir en cuanto la ve. Se necesita llegar hasta el capítulo 3 para observar cómo aquella mujer creada habla. Y habla con la serpiente tratando de explicarle que no deberían tomar ese fruto que después terminan tomando, ¿sí? Esos son los momentos en que Dios habla. Esos son los momentos en que la criatura primaria habla. Cuando Dios dice, arrancan creándose todos los elementos de la naturaleza que nosotros observamos. Cuando ustedes continúan con estos luego dijo Dios, le pone esos elementos de la naturaleza, los animales, genera aquellos que estarán en los mares, genera aquellos que estarán en la tierra, arma todo. En el 24 y en el 26 empieza a referirse a la creación del ser humano. El punto es que en los primeros versículos encontramos, y ahora van a entender por qué vamos a atar cabos con todo, en los primeros dos versículos encontramos una realidad a veces desconcertante. Estaba desordenado todo. Estaba desordenado todo. Fíjense cómo distintas traducciones expresan los primeros versículos. La Nueva Biblia de las Américas dice sin orden y vacía. La palabra de Dios para todos dice reinaba el caos. La Dios habla hoy dice no tenía ninguna forma, y la NBI dice no tenía forma. Jamás podríamos llegar a pensar que Dios hizo algo desordenado, se dio cuenta que lo había hecho desordenado y lo empezó a ordenar. Simplemente en la secuencia de hechos creativos, Dios dijo, este es el momento de poner en orden todas estas cosas que están aquí, y las puso todas en orden. Las cuestiones de orden son tan importantes como que si el opuesto de la autoridad y la resistencia a la autoridad es la desobediencia, no hay nada más desordenado que lo desobediente. No hay nada más desordenado que lo desobediente. A mí me resulta impactante la actitud y la posición a la cual la Biblia nos está llevando con este concepto. Lo opuesto a la autoridad es la desobediencia. La desobediencia contiene dentro suyo un concepto tremendo, terrible, que tiene que ver con el desorden. Y Dios es un Dios de orden. Dice claramente un autor llamado Wittgenstein que cuando el desorden cunde y reina, Dios ordena todo. Que cuando Dios habla, las cosas se ordenan. Pero que cuando el hombre habla, las cosas se desordenan. Lo que terminó ocurriendo fue la irrupción del pecado ante la humanidad. Y cuando el pecado irrumpió ante la humanidad, todo se desconcertó. ¿Cómo terminan? Sacándolo del huerto de Edén. ¿Cómo terminan? Desordenando las cosas. La gravedad del pecado, la desobediencia por el pecado, es la explicación a todo el daño de la creación desde el tiempo y hasta el tiempo. Hace un año atrás con Nancy y Valentina estuvimos en un seminario muy particular, muy especial. Los hermanos del seminario bautista nos invitaron a un simposio sobre ecoteología, así se llamaba, ecoteología. No sabíamos muy bien con qué íbamos a encontrarnos. Nuestra hija Valentina, que es licenciada en ciencias ambientales, estaba enloquecida con tratar de ir a ver. Fuimos a verlo, yo no sabía con qué me encontraba. Fue una serie de ponencias respecto al cristianismo y la ecología. ¿Y qué cosa el cristiano hace respecto a la ecología y al medio ambiente y a la creación? Nos cuesta muchas veces comprender a los creyentes que hasta el aire que respiramos lo hizo Dios. Y si quisiéramos de alguna manera sentirnos como sus hijos, diríamos que nuestro Padre lo hizo para nosotros. Sería extraordinario pensarlo de este modo. La cuestión es que esta tierra en la que vivimos se está destruyendo total, paulatina y absolutamente. Y una de las demostraciones grandes de la desobediencia humana es el desorden natural que el hombre le ha gestado a lo que Dios haya hecho. ¿Cuál es nuestra responsabilidad al respecto? Quizás el asumir que podemos testimoniar que somos los hijos de aquel que lo creó todo y que ese que lo creó todo también creó el plan de salvación para cada uno de ellos. Pero todos y cada uno de nosotros deberíamos ser conscientes de lo que significa la creación y nuestra posición como hijos de Dios. Impacta tratar de entender, impacta tratar de comprender cómo este Dios, creador de todas las cosas, nos privilegia a nosotros instalándonos en el marco de esta creación. Los eventos de la naturaleza, las cosas que pasan y nosotros, unidos
unos con otros, con Dios, entendiendo que Dios nos privilegió, hasta con el cuerpo que tenemos, que es parte de la creación. Está claro que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo, que no somos nuestros, que somos de Él, y que deberíamos tener el cuidado necesario de nuestro cuerpo como que no es propio, sino que Él nos lo dio. Dios, el creador de todas las cosas, dijo y las cosas se hicieron. Está claro en Romanos 8 que la naturaleza gime y está a una con dolores de parto a causa del pecado. Como está claro que algún día Dios habrá de hacer cielos nuevos y tierras nuevas ante la destrucción de todas estas cosas por causa del pecado. Todo eso está claro. En el mientras tanto estamos nosotros, hermanos, aquí, mirando a los cielos y diciendo claramente cuál es la palabra. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, y una noche, otra noche declara sabiduría. Lo cantamos con los ojos llenos de lágrimas. Pero también es bueno que pensemos que nuestro Padre lo hizo para mostrar su grandeza y que quiere no solo que los elementos de la naturaleza al ser observados hablen de Él, sino que vos, usted y yo lo alabemos a Él porque Él lo creó. Acá está algo presente y tendría que hablar algo de lo que voy a decir ahora. Pero no hay ciencia técnica ni tecnológica que logre que una cámara de video tenga la precisión y la perfección del ojo humano. No hay forma, y lo han intentado, no hay forma. Y son todas una copia, en definitiva, del mismo modelo. La ciencia, tecnológicamente hablando, demuestra que no hay aparato más perfecto para captar sonidos que el oído humano. Y cualquier tipo de micrófono está inspirado exactamente en lo mismo. Es extraordinario Dios. Ahora, somos sus hijos. Somos los hijos de Dios que con su palabra de autoridad dijo: quiero que tu cuerpo sea así y tu cuerpo fue así. Quiero galardonarte para que enseñorees la misma creación que yo hice. A veces decimos qué terrible lo que hicieron Adán y Eva y cómo tuvieron que sufrir por lo que hicieron Adán y Eva. Claro, está bien que lo digamos, pero créanme, hermanos, tenemos que pensar siempre cuánto sufrió Dios por el pecado y cuánto sufre Dios por nuestro pecado. Y de qué manera nosotros tenemos que tratar los 360 grados a nuestro alrededor, porque podemos encontrar en el evento creador mismo una manera de testificar la grandeza de nuestro Padre del cielo, que nos salvó, nos dio vida eterna y nos cambió para siempre. Y creó aún el aire que nosotros respiramos. En segundo lugar, la palabra de autoridad de Dios, ¿qué dice ahí? Salvador. No abran su Biblia, se lo voy a leer yo, ¿está bien? Porque lo reconocen el texto, ¿sí? Acercándose Jesús dijo, estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas, acercándose Jesús dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús estableció siempre principios especiales. El Dios Salvador. El gran principio especial de Jesús es desde cuándo empezó a anunciar la iglesia. Y esto muchas veces no es muy observado. Dice Ezequiel, capítulo número 18, versículos 4 y 5, de parte de Dios todas las almas son mías, así la de los padres como la de los hijos. El alma que pecare, esa morirá, la infecta. Pero todas las almas son mías. Dios nos está mostrando la existencia de un alma criatura. De un alma criatura. Todas las almas son mías. El alma criatura también es mía. Cuando el nombre Jesús empieza a hablar de aquellas cosas que tienen que ver como contacto con aquellos que creen en Él y que le siguen, aparece un extraordinario concepto que es el concepto de la oveja. Cuando aparece el concepto de la oveja, Jesús enseña otro gran concepto, el de la imperdibilidad de la salvación. Cuando dice: Dios, que es más grande que todos, me ha dado estas ovejas y nadie las arrebatará de su mano. El concepto más profundo sobre la imperdibilidad de la salvación es este de Juan capítulo 10, versículo 29. ¿Qué hizo Jesús con esto? ¿En dónde instala Jesús esto? En el hecho de que hay personas que pasan
por el efecto del Dios Salvador y la palabra autoritativa del Dios Salvador, de ser un alma criatura a ser un alma hija. ¿Y cuándo ocurre esto? Cuando el principio de autoridad de Dios se transmite por el mensaje desde la iglesia a las personas. Cuando Jesús le dijo a aquellos primeros hombres: vayan, prediquen, discipulen. Y dentro de este discipulado, la enseñanza y el bautismo. Repito, vayan, prediquen, discipulen. Y dentro del discipulado, la enseñanza y el bautismo. Lleguen hasta las personas. Y cuando arriben a las personas, háganse cargo de las personas. El funcionamiento es así. Vayan, prediquen. La predicación es audible. Debemos cargar el mensaje que tenemos y exponerlo. El testimonio que demos es importantísimo. Ahora, la predicación es hablar con el otro. Al cabo de esto, más allá de la decisión y con la decisión de la persona, discipular, enseñarle y bautizarlo. Todo esto es un bloque, hermanos. No es que hay una etapa de años para que una cosa ocurra y después ocurra otra y después otra. Todo esto es un bloque integral que nosotros como creyentes y nosotros como iglesia tenemos que entender de la necesidad de la persona. La persona necesita que nosotros vayamos, la persona necesita que nosotros le prediquemos, la persona necesita que nosotros la discipulemos, la persona necesita que nosotros la acompañemos. Cuidado, que yo fui acompañado así. Ocurre que muchas veces pervertimos ciertos conceptos que son conceptos contundentes. Por eso Jesús, en el extremo de este versículo, en el extremo de estos dos versículos, dice dos cosas. En primer lugar, yo los mando. ¿Y por qué los mando? Porque tengo que potestad, autoridad de mandarlo. Pero en segundo lugar, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Los mando a una tarea difícil? Sí, pero nunca los voy a dejar de acompañar. ¿Y por qué los mando? Porque yo tengo la autoridad divina para mandarlos a ustedes y ustedes tienen que ir. Queridos, hay dos cuestiones a partir de aquí que tenemos que analizar, que yo les debo confesar que han servido para mí respecto a cómo predico el Evangelio. En primer lugar, Él dijo: yo soy la autoridad y yo te estoy mandando. Siempre me pareció muy fácil entender que la persona que estaba del otro lado, cuando aceptaba a Cristo, aceptaba a Cristo. Y yo tenía claro que no me aceptaba a mí. Pero siempre me costó un montonazo, dicho en criollo, un montonazo entender cuando me rechazaban. Porque parecía que no rechazaban al Señor, sino que me rechazaban a mí. Un buen día entendí que si lo aceptaban a Él. Y que si me rechazaban, lo rechazaban a Él. Con lo cual no me rechazaban a mí. Por ende, esta idea y este concepto de que el protagonista del mensaje es Él, es contundente para entender hasta dónde se llega. La autoridad absoluta de su palabra, yo la cargo y la transmito. Lo que ocurra con la persona es lo que ocurre con la persona. El punto es que yo hago lo que tengo que hacer y la persona tendrá que tomar una decisión de fe y aceptarlo. Pero si no lo acepta, sigue siendo un problema de la persona. No mío, que yo le hice lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque Él me mandó. Y Él me mandó y está conmigo. Y está conmigo cuando alguien acepta. Y está conmigo cuando alguien rechaza. Pero Él me mandó y está conmigo. Pero en segundo lugar, cuando yo observo esta cuestión, también tengo que darme cuenta de que al momento de transmitir el mensaje, mis hermanos, hay que transmitir la bendición y hay que transmitir la demanda. Y ahora van a entender lo que trato de decir. El principio de la palabra de Dios me manda contundentemente por la autoridad de Dios a predicar. Y para predicar tengo que ser consciente de la persona que está del otro lado de su necesidad. Y la persona que está del otro lado de su necesidad necesita oír cosas buenas. Y está bien. Está muy bien. Hemos ido aprendiendo estas cosas de la empatía, del acercamiento al ser humano, de estar con él. Y eso también está muy bien. Pero a veces nos resbalamos en algunos conceptos en los que deberíamos afirmarnos. Estoy hablando de nuestras iglesias, no estoy hablando de otras, de nosotros mismos. No me ocupo de hablar de otros, de nosotros mismos.
tomamos 2 Corintios 5:17 y nos concentramos en nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Hay 8 palabras antes de esto que son trascendentes. De modo que si alguno está en Cristo. Trascendentes palabras. ¿Saben qué pasa cuando nosotros no mostramos a la persona que una demanda existe? Estamos un poco tergiversando el concepto del regalo y de la dádiva de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? No hay que hacer nada. Cero, nada hay que hacer. Sepa usted que no tiene que hacer nada. Solo ser transformado. Como si ser transformado fuese una cuestión que se pueda lograr en 5 segundos. Porque Dios sacará a la persona y hará que la persona salga de la condenación y pase a la salvación, pero no se va a hacer pastor al minuto siguiente. Entonces, ¿qué pasa? No nos hacemos cargo de la vida. Cuando no nos hacemos cargo de la vida, no dejamos que la palabra de autoridad salvadora de Dios siga fluyendo a través y en la persona constante y permanentemente, que eso es lo que Dios quiere. Que Dios, cuando se lo mandaba a discipular, comprendía toda la iglesia primitiva que alcanzaba el favor de todo el pueblo, como dice el libro de los Hechos, precisamente porque estaban cerca de ellos, se acercaban a ellos, los atendían a ellos, pero en ningún momento dejaban de decirle a ellos lo que le tenían que decir. Miren, los paseos por actitudes de Jesús. Cuando Jesús tuvo que ser claro con las personas que lo seguían, les dijo que lo seguían porque le daba de comer. Juan 6:26, se lo dijo. Cuando Jesús tuvo que decirle a los fariseos que eran hijos del diablo, se lo dijo en Juan 8:44. Cuando Jesús tuvo que decirle al joven rico que si no dejaba todo, no tendría el reino de los cielos, se lo dijo en Marcos 10:17. Cuando tuvo que decirle a Pilato que no tenía ninguna autoridad sobre él, se lo dijo en Juan 19:11. Por lo tanto, hay que ponerle de manifiesto a las personas la demanda existente de la salvación. Y está clarísimo que no es por obras para que nadie se gloríe, ¿eh? Nadie se confunda con lo que estoy diciendo. Pero no puede ser tan gratis si a Dios le costó la vida de su propio Hijo. Entonces, ¿cuál es la opción? Entonces, ¿qué tengo que decir? Hay un librito de hace muchos años de un hermano bautista armenio que se llama Jorge Mitián. El libro se titula Jesucristo, el Señor. Y en un párrafo dice Jorge Mitián lo siguiente: explicarle a las personas exclusivamente los beneficios y dejar de hablarle de las responsabilidades es un error, porque podemos estar ante personas con un gran convencimiento y una pobre conversión o una conversión inexistente. Yo te pido, mi hermano, mi hermana, que pienses en nuestro estilo de vida. Si aquella persona que inmediatamente acepta a Cristo puede comprender que todos los domingos de la mañana viene a la reunión, que todos los días de la semana, o que días de la semana viene a la reunión, que el sábado viene a la reunión, que me tengo que cubrir, que no me tengo que cubrir, que tengo que asistir con mis hijos, es mucho para alguien que recién recibe al Señor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Inmediatamente explicar los rudimentos, inmediatamente aclarar los porqués y hacer que la persona entienda por qué las cosas son así y la bendición llega porque las cosas son así. Hay que hacerse cargo de las personas, porque el principio de autoridad de la Biblia es este: hacete cargo de la persona y de su necesidad, y está establecido contundentemente de parte del Señor de este modo. Queridos, no se guardó nada el Señor para decir aquello que tenía que decir, y nosotros decimos que predicamos al Señor como Salvador y como Señor. Y cuando lo predico como Salvador, estoy diciendo a la gente que lo reciba. Pero cuando le hablo de que Él es el Señor, le digo a la gente que lo acepte. ¿Y qué tiene que aceptar? El señorío de Él sobre su vida. El mensaje de salvación es el mensaje por el cual, queridos hermanos y hermanas, nunca nos olvidemos, le entregamos la vida. Le entregamos la vida y Él lo cambió todo, lo hizo todo extraordinario. Pero hubo una demanda que nosotros sentimos que teníamos que hacer y cumplir: que Él sea Él Kyrios, que Él sea Él Señor. Y la vida cambia en la medida que la persona lo va entendiendo de tal modo que va entregando constantemente su vida, sus pensamientos, sus decisiones a esa realidad de un Señor bueno, perfecto y poderoso, que lo acompaña todos los días de su vida. ¿O no nos acompaña todos los días de la vida? ¿O no? ¿O no podemos decir que cada vez que nos pasa algo Él ya está ahí? ¿O no? ¿Por qué?
Esto es parte del principio de autoridad de un Dios que con su palabra es nuestro y es el Salvador. Y es nuestro y debe ser nuestro Señor. Y entre tantos otros que todavía no recibieron como Salvador y que lo tendrán que recibir como Salvador y también como Señor. Ese es su nombre, hermanos. Nunca te olvides de cómo se extendió la iglesia primitiva. ¿Se acuerdan de cómo se extendió la iglesia primitiva? Si no se acuerdan, se lo digo. En el nombre de Jesús. Y lo que hacían, lo hacían en el nombre de Jesús. En el nombre del Señor. Siempre me impactó, y en alguna oportunidad lo cuento, hace muchos años escuchar a don Francisco Haggerty contar la anécdota que él había sacado de su propio libro de historia, de cómo se saludaban dos ciudadanos romanos o dos personas en el imperio. Se daban la mano así. Uno tomaba esta parte de la mano, el otro tomaba esta, y se decían: el César es el Quirios, el César es el Señor. Ahora, cuando encontraban a alguien convertido al Evangelio y se tomaban las manos, el que tomaba la mano de este lado miraba los ojos del romano, se miraba a sí mismo, y cuando el romano decía: el César es el Quirios, este decía: Jesús es el Señor. Y ahí podía empezar el conflicto. Pero jamás dejaba de extender la mano y de decir aquello lo que creía. Hermano, hermana, dejo de ser exhortativo y pienso en nosotros. Dejo de pensar en aquellos que tienen que recibir la salvación y pienso en nosotros que ya la recibimos. Que sea nuestro Señor de verdad. Que nuestra canción de rendirnos a Él no sea meramente una canción, sino una actitud que gobierne nuestra vida. Sabemos que su gobierno es bueno. Sabemos que es el que está allí. Dejémoslo. Entreguémonos todos los días a su voluntad, a la palabra de su autoridad. Y veamos una vez más cuán grande es Dios, además de cantar. En tercer lugar, porque mi tiempo, ya medianamente se fue. Hablamos en primer lugar del Dios Creador. en segundo lugar del Dios Salvador. en tercer lugar hablamos del Dios Formador. acá hay un lío con esto del Dios formador. Abra su Biblia rápidamente en Juan capítulo número 16. Evangelio según Juan capítulo número 16. Llevo 38 minutos, ¿ok? Me tomé el tiempo, Juan capítulo número 16. ¿Lo tienen? Muy bien. Vamos a leer a partir del verso número 7. Dice así Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber en cuanto a las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Alguien que busque y lea en voz bien alta ahora, por favor, el libro de los Hechos, capítulo número 1, versículo número 8. En voz bien alta, por favor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando en casa quieren estudiar algo de Juan capítulo 16 en estos versículos sobre el Espíritu Santo, les invito a que tomen esta porción y busquen las 4 Cs del Espíritu Santo. ¿Sí? Si quieren les cuento, o por lo menos se lo digo rápidamente. Pero eso es para tarea para casa, no tiene que ver con el tema. En primer lugar, versículo 7, primera C, el Espíritu Santo conviene. En segundo lugar, versículo 8,
convencerá, convence. En tercer lugar, versículo 13, el Espíritu Santo conduce, guía. En cuarto lugar, versículo 14, os lo hará saber. El Espíritu Santo comunica. Entonces decimos, ¿qué cosa? Conviene, convence, conduce, comunica. Pero eso para que estudien en la semana algo sobre el Espíritu Santo, que está inserto en este pasaje. Para entender lo que formación significa, hay campeones de la formación en la Biblia. ¿Saben quiénes son los campeones de la formación en la Biblia? Los discípulos. Son los campeones de la formación en la Biblia. Un grupo de hombres jóvenes, promediadamente jóvenes, con todo por delante, con muchas cosas que practicaban y que hacían, y con alguien que empezó a cautivarlos de tal manera que fueron dejando aquello que hacían para hacer esto que él les pedía. Todos y cada uno de ellos vivieron sus historias en escenarios distintos, todos escenarios donde Jesús los puso. Y en cada uno de esos escenarios donde Jesús los puso, lo que Jesús intentó es que fueran aprendiendo lecciones de vida con la finalidad de ser ellos los extensivos de la iglesia. Y así, de muchos hay muchas cuestiones narradas, de otros hay pocas cuestiones narradas, pero en distintos escenarios fueron puestos por este Dios de autoridad cada uno de ellos. Y allí tenemos un Pedro que por un lado podría hundirse en las aguas por su crisis de fe, por otro lado levantar la mano y decir tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, por otro lado negarlo, por otro lado arrojarse al mar de Galilea para llegar hasta él y tener que responderle 3 veces te amo y te amo. Y allí está Juan, que nos cautiva pensando que se ponía al lado de Jesús para escucharlo, pero que había sido caraculado como el Hijo del Trueno. Y allí está Tomás, al cual el Señor satisfizo su incredulidad inclusive. Allí está Mateo, que quedó sorprendido cuando lo vio ser tan empático como que fue el único que se pudo sentar con publicanos y pecadores a comer mientras les hablaba y les extendía el reino de Dios. Fueron formados conforme a lo que vieron. Y aquello que fueron viendo y que fueron oyendo fue modificando su vida de tal forma y de tal manera que terminaron siendo aquellos que fueron. A veces pensamos en las campañas multitudinarias de 5.000 creyentes. Está bueno, está genial. Estos eran un grupito de 11 que se miraban entre sí y decían, ¿y ahora qué? Nunca dejen de pensar eso. Un grupito de valientes, jóvenes, que se miraban entre sí y decían, ¿y ahora qué? Bueno, nos han encomendado que vayamos, ya lo había practicado en alguna oportunidad con grupos de 2 en 2, ¿se acuerdan? Pero nos están encomendando que vayamos, bueno, vamos a ir, pero ¿y ahora qué? Es el planteo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo llegamos? Claro, hay un antes de y una ahora qué. En el antes de, su confusión existía. En la hora que, la situación empezó a cambiar. En la hora que, se los había anticipado. Les conviene que yo me vaya. Porque el que viene va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero sepan que lo va a guiar y los va a conducir a ustedes a toda verdad. Como también tengan claro que les va a comunicar todo lo que necesiten de mí. Pero claro, ¿vieron? Una cosa es cuando te dicen algo y otra cosa cuando ese algo se ejecuta. Habían escuchado que le dijo estas cosas, les habían quedado instaladas medianamente todas estas cosas, pero todas estas cosas se le fueron amplificando después de su resurrección, después de su aparición, y cuando estaban allí, en el monte, casi al momento de irse, él les dice, ya se los dije, ustedes van a recibir poder, autoridad, sobrenatural. ¿Para qué? ¿Para quedarse mirándome en la cara o mirándose entre ustedes? No, para que me sean testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Aún así uno puede decir, bueno, quedaron conmovidos. Se necesitó un cachito después, en Hechos capítulo 2, que no leímos porque el tiempo se me fue, aquel viento, aquella llama de fuego, aquella instancia en que se miraban uno al otro y algo extraordinario estaba ocurriendo, llegaba el Pentecostés. La iglesia empezaba a circular. Y cuando la iglesia empezaba a circular, circulaba bajo la autoridad de Dios, con el concepto de Dios, con la doctrina y la palabra que se iba gestando, se iba generando, y aquellos, cual reguero de pólvora, extendían el mensaje del Evangelio por doquier, mostrando que Jesús era el Salvador y que las personas lo necesitaban. En tanto, Dios, ¿qué hacía? Dios los formaba. Dice un autor llamado Finkelstein, entonces,
Lo que se manifiesta ahora es que ese poder recibido generaría una labor delegada. Me encanta la expresión. Ese poder recibido generaría una labor delegada. Y nos vamos metiendo en un concepto que se parece al del último tema del año que anunció Aldo recién. De ese modo, el principio de autoridad de Dios empezaba a convertirse en delegado hacia los cristianos, y consistente en esa delegación era ser embajadores potenciales y absolutos de un mensaje que los conquistó y que podía conquistar a otros. Nace el concepto extraordinario de la mayordomía, aquello que tenía que ver con la autoridad de Dios, porque Dios quería, era entregado para que los cristianos lo administren. ¿Cómo que lo administren? Sí, lo administren. La mayordomía es la responsabilidad concedida por Dios de administrar y manejar en esta tierra todo lo que es de Él y que Él se dignó en darnos. ¿Qué quiero decir con esto, mi hermano, mi hermana? Estamos hablando de objetos materiales, estamos hablando de situaciones emocionales y estamos hablando de personas y sus necesidades. Es lo mismo que decir que estamos hablando, por ejemplo, del dinero, estamos hablando de las pruebas y estamos hablando de la empatía con el prójimo. Fíjense de qué cosas estamos hablando cuando hablamos de la mayordomía. Se nos queda con la mayordomía que administremos bien el dinero. Está perfecto. Que administremos bien el tiempo. Está perfecto. Pero es mucho más complejo. ¿Por qué razón es complejo? Porque el Dios creador y el Dios salvador es el dueño de todo. Y como Él es el dueño de todo, ha decidido que vos y yo administremos de su todo, siendo conscientes de que nada es nuestro, sino que todo es de Él. Entonces, ¿qué pide Dios? Que yo sea un mayordomo fiel de mi matrimonio. Que yo sea un mayordomo fiel de mi familia. Que yo sea un mayordomo fiel de mi responsabilidad laboral. Que sea un mayordomo fiel de mi tiempo. Que sea un mayordomo fiel de mi iglesia. Que sea un mayordomo fiel de mis contactos que necesitan a Cristo. Que sea un mayordomo fiel de mi dinero. Que sea un mayordomo fiel de mi cuerpo y de mi salud. A mí me impacta que Dios confíe en nosotros de esta manera. Y que nos diga: vos tenés que administrar estas cosas, Daniel. A veces creo que Dios nos valora más que nosotros mismos, a nosotros mismos. Y eso no deja de ser sorprendente. Queridos, el tiempo sí se fue. Pero todos y cada uno de nosotros tenemos que ser conscientes de que somos hijos del que creó todas las cosas, de que nos ha dado el privilegio gigantesco y enorme de ir con su palabra de autoridad para que las personas lo reciban y sean salvas, pero que constantemente, cada día de nuestra vida, nos forma y nos capacita. Es Pablo diciéndole a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses 2:13 que la palabra de Dios actúa en ellos y que ese accionar en ellos se puede traducir en Efesios 2:10. Cuando todos nosotros hemos sido salvados y preparados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos gente distinta, hermanos, porque Dios nos hizo distintos. Dios nos hizo buenos y Dios nos hizo buenos. A veces nosotros tomamos esa bondad y a veces no. Dios tiene un propósito sobre nosotros, Dios tiene un propósito sobre nosotros, y ese propósito se va a cumplir. Dios nos ha dejado su palabra, Dios nos ha dejado su palabra para que la podamos transmitir. ¿Y qué nos pide a nosotros? Ser mayordomos fieles de aquello que Él nos ha dado y vivir conforme a su voluntad. Es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Amén. 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 Yo creo que si comenzaríamos la reunión en este momento, tendríamos un deseo, una forma de apertura, un deseo y una forma de un lenguaje especial para entregar la palabra. Podríamos terminar con lo que decía la canción: Dios, tan solo Dios. Muchas veces miramos la palabra y la conocemos, pero tal vez no hizo el efecto que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Y a veces es enviada por Dios, como en esta hora, para hacer efecto en nuestras vidas. Y creo que nunca habrá de terminar de hacer efecto en nuestra vida
hasta el día que nos venga a buscar para estar con Él. Me impactó el momento que Daniel nos hablaba del principio, el Hijo Dios. Un tiempo después, toda la tierra se corrompió debajo de sus moradores. ¿Qué era Dios para ellos? Tal vez miramos este tiempo, ¿qué es Dios para nosotros? Y si pensamos realmente lo que Dios es, tal vez muchas cosas cambiarían en nuestra vida. Él es antes de todas las cosas. Todas las cosas en Él subsisten. Todo fue creado por medio de Él. Él es el primogénito de toda creación. El Hijo del Dios invisible. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Todo fue creado por medio de Él. Sean tronos, sean dominios, sean potestades. Y por sobre todas las cosas, lo dio como cabeza al cuerpo, que es la iglesia. Y cuando tal vez entendemos sencillamente esto, ¿qué sería la iglesia sin la cabeza? Así que pensamos como los discípulos, luego que el Señor con toda autoridad puede decir de que el que bebe mi sangre y come mi carne. Y hay muchos que se asombraron y se fueron. Y los discípulos estaban ahí y el Señor le dice, ¿querés iros vosotros también? ¿A quién iremos? Tú solo tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dios, tan solo Dios. Bien, nos ponemos de pie, tenemos la palabra final de oración. Señor y Dios, te damos gracias porque eres un Dios que nuestra mente no alcanza a entender o comprender de lo maravilloso que eres. Que aún en la eternidad pasada ya tú tenías el propósito de crearnos a tu imagen y semejanza, pero el pecado ha hecho estrago en nuestras vidas. Y Señor, solamente tu amor ha hecho posible que tu Hijo tomara forma humana y viniera a este mundo para que los contemporáneos de hace 2000 años pudiera ver la palabra encarnada trayéndole la verdad del cielo. Señor, gracias porque muchos han creído en tu Hijo, aquel que fue a la cruz sin pecado, para que en Él fuesen cargados todos los pecados de la humanidad y todo aquel que en Él creyere fuere salvo. Y nosotros, Señor, somos bienaventurados, los que no hemos visto, pero hemos creído, porque tenemos la palabra segura, tu palabra, que sigue aún en estos días hablando a nuestros corazones y hablando a las almas perdidas. Señor, gracias por ser un Dios gracias por ser un Dios perdonador, gracias por ser un Dios ayudador, porque estás con nosotros todos los días hasta el fin. Pero gracias porque aún tú quieres hacer la obra a través de cada uno de nosotros, por amor a aquellos que están sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Gracias, Señor, porque estamos ante una expectativa santa y gloriosa, que muy pronto vendrás a buscarnos para estar contigo por toda una eternidad. ¿Qué será estar allí en la misma gloria de los cielos? Tal vez postrados ante ti y escuchando la divina historia de la palabra tuya que un día nos alcanzó. Señor, te damos gracias también por tu siervo. Tú lo has utilizado con poder en esta noche para transmitirnos tu palabra. Deseamos ahora que ella trabaje en nuestro corazón
y haga los cambios que tenga que hacer. Señor, nos quedamos así solemnemente postrados ante ti y te decimos gracias, gracias, porque tan solo Dios podía amarnos de tal manera. A ti sea toda la gloria y condúcenos con bien a nuestros hogares y que el amor tuyo, la gracia del Hijo y la guía del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Que la bendición de Dios sea con todos vosotros. Amén. Gracias, Daniel y esposa y compañía.